Buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes este espacio. Vamos a iniciar el CIPAS correspondiente a la tarea 3, ejercicio 2. Qué bueno, Juan Camilo, que usted hoy tenga esas dudas y que podamos aclarar aquí en este espacio. De eso se trata este espacio que corresponde a ese círculo de interacción que tiene que haber entre el docente y el estudiante para poder aclarar dudas. Entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio. Ustedes ya se registraron en el CIPAS, en el campus. Sí, tutor, sí, señor. ¿Se inscribieron? Sí. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, listo. El tema que vamos a tratar es cadenas de Markov, diagrama de transición y multiplicación de estados iniciales. Como dije anteriormente, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén, soy su tutor y vamos a darle inicio a este CIPAS. En lo anterior hablábamos de que es una cadena de Markov. Entonces, una cadena de Markov es un modelo que es una herramienta para analizar procesos en que las sucesiones de variables aleatorias evolucionan en función de otra variable. Dichas variables o conjunto de variables que tienen efectos aleatorios reciben el nombre de procesos estocásticos y la intersección de este método a las matemáticas se le atribuye a Andrei Andreevich Markov. En esencia, una cadena es un proceso de tiempo discreto en el que una variable aleatoria de xn va cambiando con el paso del tiempo. Las cadenas de Markov tienen la propiedad de que la probabilidad de que xn es igual a j solo depende del estado inmediatamente anterior. Deben de tener claro eso, que eso es diríamos que es la duda que tiene Luis ahí con respecto a eso. Del sistema xn-1 cuando en una cadena dichas probabilidades no dependen del tiempo en que se considere eso. Y aquí tenemos, diríamos que P representa por la probabilidad de xn igual a j, dado que xn-1 es igual a y. ¿Qué es una matriz de transición? Una matriz es una matriz cuadrada cuyos elementos son no negativos y tal que la suma de los elementos de cada fila es igual a 1 al 100%. Recordemos que en probabilidad, la suma de las probabilidades es igual a ¿qué? 100. 100 o 1. Y tenemos lo que es un sistema de Markov, diagramas de transición de estado de matriz de transición. Ya lo que se le había dicho anteriormente de que es un sistema de un Markov que puede estar en algunos estados enumerados y que pueden pasar de un estado a otro durante cada instante de acuerdo a las probabilidades determinadas. Si un sistema de Markov está en estado I, hay una determinación o probabilidad de P y J de ir a estado J en el próximo paso, y P y J es llamado la probabilidad de transición. O sea, es el traslado que se hace de un punto al otro. Y un sistema de Markov puede ser ilustrado por significados de un diagrama de transición de estados que muestran todos los estados y las probabilidades de transición. La matriz P cuya entrada P y J se llama la matriz de transición
asociada con el sistema de las entradas en cada renglón suman en total 1. Por lo tanto, para este caso, una matriz de transición P podría ser representada en la siguiente figura. Pues aquí tenemos lo que es una matriz de transición. PI1, PI2, P21, P22. ¿Cierto? Y aquí tenemos lo que son los estados. Un ejemplo sería que vamos a suponer que se tiene una cadena con dos estados, 0 y 1, con la siguiente matriz, 0.7, 0.3, 0.4. Suponga que nos dice que debe iniciar el estado 1, entonces el vector inicial, tengan en cuenta eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y prestarle atención. Dice, suponga que nos dice que debe iniciar el en estado 1, entonces el vector inicial será 0, 1. Y ahorita les explico cómo es. Supongamos que desea encontrar la probabilidad de que se encuentre en el estado 1 en 4 etapas. Entonces sería, para realizar esto, debemos obtener la potencia de P elevado a la 4 de P por P y multiplicar el vector inicial. Esto sería, ahí está, y ahorita se puede calcular. Entonces, lo que le quiere decir eso es lo que vamos a representar en este ejercicio que vamos a ver a continuación. Antes de eso, quiero compartirles, esta es la guía, ¿cierto? En la guía que yo les compartí, en mi caso, El ejercicio 2. en el Doctor, una ejercicio pregunta. 2, en el ejercicio 2 no está no está el vector inicial, pero hay una, hay una matriz, hay una matriz que se compartió, que yo creo que ya está compartida en los grupos, donde se le da. Eso le iba a decir, profe, esa matriz no tiene estos valores que tiene acá arriba. Y en los foros, nada, no la han subido, corregida. Está la misma. Ok, entonces En ahorita la más web la tarde, subieron. en la web está en la primera web, Juan, ¿te entró a la web? Yo me vi la web, la grabación de la web. Ahí en Bueno, la web están esas. en la web subieron esa, Tutor, yo tengo una pregunta. dígame. Es que, bueno, yo tengo la matriz que subieron en la web y eso para el segundo ejercicio, pero ahí los números están en decimales y las cifras otras que están en la tabla que nos dan en el ejercicio 2. Ahí cómo hago, porque yo voy a hacer la suma que dice el ejercicio, pero no me deja, me da una sola cifra. ¿Sí? Sí, Esta es diríamos, la primera, la primera matriz de transición, ¿cierto? sí, Y señor. aquí está corregida. Sí, yo tengo ya, o sea, los datos de arriba de Q sub 0 y los números que están ahí. Pero mi pregunta es cómo hago la suma, porque el ejercicio me pide que realice la suma, viendo la web que nos dio la tutora también. Usted tiene que sumar todo y dividir dentro de cada estado. Y ahí le va dando los decimales. Usted suma todo eso y lo divide dentro de este valor y le da los valores en decimales. Vamos a O hacerlo. sea, sí,
En el caso de este dice que los consumidores de café de la región andina utilizan 3 marcas: José Valdez, Cascada y Candela. En marzo de 2006 se presentó una encuesta en la que participaron 8.450 compradores de café. Entrevistados, los resultados se presentan en la tabla 1, consumidores de café. Aquí los tenemos. Sí, señor. Aquí tenemos un ejercicio que es parecido, ¿sí? Entonces, yo les voy a explicar este ejercicio y ahorita que terminemos, nos quedamos con el tema de la guía del ejercicio 2. ¿Les parece? Sí, profe, me Listo, ayudó tutor, gracias. la Bueno, guía ok. esa corregida que no encuentro. Entonces, aquí tenemos el ejercicio de programas de transición, ¿cierto? Entonces, dice que una empresa de alquiler de auto tiene oficinas en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. La empresa permite alquileres unidireccionales y bidireccionales, para los que los vehículos alquilados en un lugar pueden terminar en otro. Las estadísticas muestran que al final de cada semana el 70% de todos los alquileres son bidireccionales en cuanto a alquileres en un sentido. Desde Cali el 20%, escuchen ahí, presten atención, desde Cali el 20% va a Medellín y el 60% a Barranquilla y el resto va a Bogotá. De Medellín el 40% va a Bogotá y el 60% a Barranquilla. De Barranquilla el 50% va a Bogotá y el resto a Medellín. Y de Bogotá el 80% va a Barranquilla, el 10% a Medellín y el 10% a Cali. ¿Cierto? Dado estos datos, se plantea hacer los estados de la cadena. En este caso tenemos el estado 0, que es Cali, el estado 1 sería Medellín y el estado 2 Barranquilla y el estado 3 Bogotá. En este caso, para hacer este diagrama de transición, yo utilizo la herramienta Lucidchart, que ahorita miramos a ver cómo se hace. Pero inicialmente, ¿qué debe hacer usted? Hacer primero la matriz de transición. Entonces, prestemos atención. ¿Cuáles son los estados que están? El estado 0, que es Cali, que ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos 4 estados. Entonces, el estado 0 es Cali. Entonces me dice, desde Cali, el 20% va a Medellín. A checar acá. Me dice que desde, ahí ven bien los números. No mucho, tutor. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Ya está mejor. Gracias. Ok. Entonces, inicialmente podríamos hacer este diagrama de transición para poder comprender esta matriz de transición. Entonces, yo manejo una herramienta que se llama Lucidchart. Ustedes se registran y aquí le presentan una cantidad de diagramas, ¿cierto? Entonces, supongamos que vamos a hacer tengo el internet un poco lento. ¿Ustedes tienen algún inconveniente en hacer el diagrama de transición o se les ha dificultado en algo? Lo pueden hacer en PowerPoint, pueden hacer en Lucidchart, pueden hacer en Word. No, señor, no hay problema. Déjenme que está cargando aquí. Entonces, supongamos, vamos a adelantar aquí el tema del... Entonces, este es un diagrama de transición, ¿cierto? Entonces me dice
que desde Cali el 20% va a Medellín, ¿cierto? El 20% a Medellín. Dice, desde Cali el 20% a Medellín y el 60% a Barranquilla y el 20% a Bogotá. Entonces, desde Cali el 20% va a Medellín, el 60% va a Barranquilla y el resto quiere decir 60 más 20 serían 80. ¿Cuánto nos falta para 100? 20 que se van para Bogotá. 20. Entonces, el resto, el 20% va a Bogotá. ¿Cierto? Me dice, ya terminamos Cali. Me dice, de Medellín, el 40% de Medellín, el 40% va a Bogotá y el 60% a Barranquilla. Dice, de Medellín, el 60% va a Barranquilla y el 40% va a Bogotá. Quiere decir que de Medellín a Cali no hay viaje. Entonces, de Medellín a Cali, ¿qué es? 0. 0, correcto. Correcto. Muy bien. Me dice, de Barranquilla el 50% va a Bogotá y el resto a Medellín. Ojo, de Barranquilla el 50% va a Bogotá y el resto, perdón, a Medellín y el resto va a Bogotá. ¿Cuál es el resto? ¿Cuánto sería? 50. El otro 50%. Quiere decir que a Cali es 0. 0, correcto. Y dice, y de Bogotá, el 80% va a Barranquilla, el 10% a Medellín y el 10% a Cali. A Bogotá, el 80% va a Barranquilla, el 10% a Cali y el restante va a Medellín. Hasta ahí, eso es lo que ustedes tienen que primero observar el problema para plantearlo en el diagrama de transición y después en el diagrama de transición elaborado enseguida hacen lo que es la matriz de transición. Entonces, ¿qué representa esto que está acá? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está representando esto? Lo que tenemos acá, la matriz de transición. Entonces me dice que de Cali el 20% va a Medellín. De Cali el 20% va a Medellín. Ahí lo tenemos. El 60% va a Barranquilla. ¿Sí? Y el resto va a Bogotá, que es el 20%. Quiere decir que Cali es diríamos que todos los carros salieron y en Cali no quedó nada. Quiere decir que Cali es 0. Ok. Pero, Entonces me dice Medellín. El 60%, les aconsejo que primero deben llenar los porcentajes y después lo que queda lo van llenando con 0. Entonces, de Medellín me dice que el 60% va a Barranquilla y el 40% va a Bogotá. Quiere decir que no va ni a Medellín ni a Cali. ¿Estamos ahí? Sí, señor. sí, señor. Ok. Entonces, de Barranquilla dice que el 50% va a Medellín y el 50% va a Bogotá.
quiere decir que en Barranquilla no queda vehículo ni tampoco viaja a Cali. Entonces, esos espacios se llenan con cero. Y de Bogotá dice que el 10% va a Cali, el 10% a Medellín y el 80% va a Barranquilla. Bogotá 0% porque Bogotá no queda vehículo, ¿cierto? Si en el caso de que dijese que en Bogotá se queda el 10%, en Barranquilla el 10%, un ejemplo, entonces en esos espacios, en este caso iría 10, pero como dice que todos los vehículos salieron, quiere decir que en Bogotá no quedó vehículo. ¿Correcto? Entonces, Sí, señor. ¿cómo represento ya esta matriz de transición en una matriz? Entonces, sabemos que lo que primero que tenemos que pasar esto a decimales es simplemente dividir 20% entre 100. ¿Entre 100 o entre 10, profe? La profe Nori explicó que entre Entre 10. 100, señor, usted lo dividió entre 10. Acuérdese que estamos hablando de porcentajes. Entonces, si dividimos 20 entre 100, 20 dividido entre 100, eso me da 0.2. Estos son los porcentajes que me dan acá. Los Qué pena, decimales, tutor, una perdón. pregunta. Dígame. O sea, como en el ejercicio base del 2 está, digamos, 152, ahí lo tengo que dividir por 100 y ahí saco los decimales y ahí sí hago la suma de las matrices. No, en el caso de allá, ahorita le explico cómo se hace. Vale. Yo, en este caso, ya tengo una matriz, la matriz de transición, y esa matriz de transición, al sumar todos estos estados, me tiene que dar 1 o el 100%. ¿Sí? Entonces, a esa matriz de transición, ¿cómo la voy a llamar? Esa matriz de transición la voy a llamar P. Y ya en ese caso, de lo que me pide el ejercicio, que me pide, hágame un diagrama de transición y una matriz de transición, ese sería lo que nos está pidiendo la guía, la matriz de transición y el diagrama de transición. Entonces, aquí me hace una serie de preguntas que si las compras se realizan mensualmente, ¿cuál sería la distribución del mercado? Entonces, en este caso, ¿cierto? Que ya estamos viendo esto, aquí hay unas preguntas parecidas. Voy a tomar el vector del ejercicio y miramos a ver cómo se plantea eso. En este caso, Q 0 es 0,3, 0,42, 0,28, que es el vector que tiene la guía. Y aquí dice, si al final de cada semana el 30% de los viajes son en un solo sentido, ¿cuál de las ciudades tiene mayor probabilidad que lleguen vehículos alquilados en la primera semana? ¿Cierto? Entonces, la primera semana, ¿cuál sería? Sería Q1, ¿cierto? Tengo Q1, que es igual. Aquí. Entonces utilizamos una herramienta matemática que se llama mmul. ¿Qué es mmul? Que multiplica este vector o esta matriz por esta matriz. ¿Cierto? Listo. 8. Vamos a ponerle 0.12. Entonces,
tenemos una matriz que es Q sub 0, una matriz inicial que multiplica una matriz P para obtener, diríamos, los periodos. Acuérdese que dice que para poder tener un resultado se debe tener en cuenta el resultado inmediatamente anterior. En este caso, en el ejercicio 2, a ustedes le dan unos valores, ¿cierto? Sería Q sub 0 y en este caso, ese sería nuestro vector inicial. Entonces, igual utilizamos una herramienta que es mmul. Que multiplica este vector, punto y coma, nuestros primeros resultados. Entonces me está preguntando, ¿qué me pregunta? Me pregunta, dice, si al final de cada semana el 30% de los viajes son en un solo sentido, ¿cuál de las ciudades tiene mayor probabilidad que lleguen vehículos alquilados en la primera semana? Entonces, con respecto a estos resultados, ¿cierto? ¿Cuál de las ciudades tiene mayor probabilidad que lleguen vehículos de la primera semana? Aquí podemos observar que esto nos da un porcentaje. Si lo pasamos y multiplicamos esto por 100, nos da un porcentaje del 49.2%, que eso viene representando ¿qué ciudad? ¿Cómo está? ¿Cómo le digo? Cierto, en la primera semana nos viene representando, en este caso, la ciudad que más representa mayor flujo de vehículos es Barranquilla. Eso es lo que nos está indicando este resultado. Entonces, Q2 tomo el vector inmediatamente anterior, perdón, chi igual mmul, es súper fácil, punto y coma, y lo multiplico por la matriz. Le doy enter y ahí me da el resultado de lo que quiero. Este sería la semana 2. Pero el ejercicio me está preguntando, dice, si al final de cada semana los viajes son un solo sentido, ¿cuál de las ciudades tiene una mayor probabilidad que lleguen vehículos alquilados en la tercera semana? Entonces, para llegar a la tercera semana, tengo que hacer Q2 y luego Q3. Igual, mmul. Punto y coma. Esta herramienta mmul lo que nos evita es que usted sabe que cuando multiplicamos matrices, en este caso sería esta fila por esta columna, esta fila por esta columna. Entonces, esta herramienta lo que nos hace a nosotros es agilizar el proceso. Entonces, aquí tenemos que para el caso de la tercera semana, Barranquilla sigue siendo la ciudad con mayor carro, y así sucesivamente el ejercicio nos pide a que lleguemos hasta la semana 7. Entonces, en esa semana 7, ¿qué debemos hacer? Hacer hasta que Q
Hasta Q7, ¿no? Porque son... Hasta Q7, sí, señor. Entonces, Q4, Q5, Q6 y Q7. Ya eso es... Hay un inconveniente. Entonces seguimos haciendo mmul, ¿cierto? En este caso, punto y coma. Profe, disculpa, no es por el Q3. Y el Q3, sino que aquí tengo un problema con el... Sí, se está agarrando como el Q2 ahí, estoy viendo. Sí, un inconveniente que tengo con el Excel. A veces esto le sucede a muchos estudiantes que a veces toma el Excel, se pone de esta forma y supongamos que a veces toma el inmediatamente anterior. Pero lo que le quiero explicar es eso. Aquí se me ha presentado un inconveniente con el Excel. Entonces, vamos a hacer aquí Q3 a ver. Y me lo deja acá, hacer acá. Igual mmul. Punto y coma. Ahí tengo Q3. Entonces, así diríamos que lo van haciendo hasta llegar a Q7. ¿Cierto? ¿Me entendieron ahí? Sí, 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 señor. perfecto. Muy bien. Entonces, eso sería lo que les está pidiendo el ejercicio 2. Voy a dejar de grabar y me quedo con